Amado Padre, Abba Padre, cuánto te amamos. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, la cual nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para que hoy podamos disfrutarte, vivirte y expresarte en tu Hijo. Mira esta palabra. Permite que sea una palabra que imparta tu carga, tu deseo. Sálvanos de nuestro hombre viejo, sálvanos de nuestra mente, sálvanos de nuestras peculiaridades y éntranos en ti. Pon este mensaje, Señor, completamente en tus manos, de tal manera que pueda ser impartido a todos los que lo escuchen. Gracias, Jesús. Amén. Amados santos, hoy entramos al mensaje 3. La meta de Dios es el reino. En los primeros 2 mensajes vimos 2 grandes cristales que fueron de mucha luz para nosotros. Primer aspecto es que la realidad del reino es Cristo, el cual se siembra dentro de nosotros. Esta siembra se inicia en la regeneración y ahí, desde la regeneración, esa semilla se mueve para ser plantada en nuestro corazón. Y tiene el objetivo de crecer. Y de crecer hasta el punto que el Señor pueda tener un huerto maduro con cada uno de los cristianos, con cada uno de los redimidos. Y ese huerto maduro es el que Él viene a levantar. El segundo cristal es el aspecto que se menciona en Lucas 9:27, en donde Jesús cumple su promesa de que algunos de los discípulos no gustarían la muerte sin antes ver el reino de Dios. Esta manifestación se dio en Mateo 17:2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esta manifestación del reino no fue nada parecido a nuestro concepto de reino, sino una manifestación física de una luz que Cristo irradió como un gran sol brillante. Ese tema de la luz lo vamos a trabajar con mucha más intensidad en el mensaje 4, pero realmente es un punto muy sobresaliente en todas las escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Así que podemos decir que esta transfiguración fue una revelación fresca de que este reino es Cristo como la luz que disipa todas las tinieblas y nos entra en la atmósfera del Padre de amor, luz y vida, librándonos de la atmósfera de la rebelión, tinieblas y muerte de Satanás. Esto es lo que se conoce como el reino de los cielos, el cual es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Lo cual nos lleva al tercer gran aspecto, el cual es el reino tiene su operación, función y expresión en la iglesia hoy. Hechos 1:1 nos dice: en el primer relato, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo tocante al reino de Dios. Ahora, se puede imaginar que Jesús se reunió con sus discípulos
por 40 días. Y lo único que les habló fue lo tocante al reino de Dios. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio más maravilloso ser entrenado y perfeccionado por el Señor en relación al reino por casi un mes y medio. Imagínense. No dice cuándo comenzaban y cuándo finalizaban, pero de seguro, conociendo al Señor, se levantaban muy temprano y posiblemente se acostaban bastante tarde. Así que en la eternidad y por la eternidad, lo que Dios obtendrá será el reino. La iglesia, la realidad del reino, será expresado en el vivir diario de todos aquellos escogidos, llamados, redimidos, regenerados. Todos ellos compondrán la meta final de Dios, que es su reino. Al final veremos la manifestación del reino y Dios obtendrá el reino por la eternidad. Podríamos decir que toda la operación de la gracia para Dios llevar adelante su economía, desde la elección, predestinación, regeneración y ascensión, son los pasos para la impartición del Espíritu como vida en los creyentes para el vivir del reino. Ahora, ¿por qué Dios necesita esto? ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es el propósito de que Dios necesita el reino? Cuando el Señor Jesús regrese, la iglesia, como la expresión del vivir del reino, se completará. Pero el reino será la expresión final, no la iglesia. La iglesia es el procedimiento de Dios para que Cristo, como el reino, se siembre, crezca y madure. Es por eso que la meta máxima y eterna de Dios es el reino. Y todas las demás cosas con las cuales participamos hoy son los instrumentos, los procedimientos que Dios está utilizando para lograr esta meta final, que es su reino. Ahora, en cuanto a la pregunta que hice de por qué Dios necesita el reino, bueno, este tema del reino fue traído en el 1972 por nuestro hermano Lee. Pero a pesar de que es un libro que ha sido escrito, esta conferencia fue hablada hace tantos años y este libro también salió hace muchos años, todavía este tema del reino no ha venido a ser un factor vinculante que nos cautive y nos lleve al arrepentimiento por causa del reino. Ante la rebelión satánica, Dios está moviendo todo para tener un grupo de vencedores que vivan el reino y permitan que Cristo, como la semilla, crezca en ellos. Pero por otro lado, el enemigo hará que se preste atención a cualquier otra cosa, aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas espirituales. Él le gusta que usted hable de cualquier cosa, pero no hable del reino. ¿Por qué? Porque su propósito es desviarnos de tener el reino como nuestro centro y objetivo, tal como el Señor y los apóstoles lo anunciaban. Como hemos estado mencionando, simultáneamente estamos llevando a cabo una conferencia sobre la venida del Señor. Y estos dos temas convergen porque la venida del Señor tiene como objetivo el reino. Así que el reino no es un lugar donde estaremos, sino que es Cristo mismo que se va forjando en nosotros con nuestra vida hasta crear una atmósfera en donde Dios puede gobernar. Cuando Él tenga la preeminencia, que estemos sujetos a Él como cabeza, y cuando permitamos que el Señor, por el Espíritu, nos libere de las ataduras, vivir peculiar,
y todas nuestras cosas naturales, y Él venga a ser lo más preciado en nuestra vida, como dice 1 de Pedro 2:7a, habrá llegado el reino. Todo debe girar en cuanto al vivir del reino, es decir, que Dios tenga donde gobernar y nosotros obedecer. Por eso, cuando miramos la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:2, Juan el Bautista inicia su ministerio diciendo: arrepentíos, fíjense bien, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús sigue los pasos de Juan. En Juan 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir lo mismo que Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora la pregunta es: ¿arrepentirse de qué y por qué? Bueno, ya ustedes saben el significado de la palabra arrepentirse, que es dar un giro de 180 grados. Es volverse completamente al otro lado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una atmósfera, estamos viviendo bajo un reinado, y ahora el Señor quiere que volteemos. Él quiere que giremos para entrar en otra dimensión, que es la atmósfera, el vivir y el sentir del reino. Por eso la predicación inicial de Juan y el Señor no era para los inconversos en aquel tiempo, sino para los judíos religiosos. Ellos tenían que dar una vuelta aún más grande. Y aunque hoy esta predicación es para los no creyentes, también nosotros tenemos que arrepentirnos de vivir en un reino en contra de Dios, el cual está dirigido y gobernado por el enemigo de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que todavía están fuera de la atmósfera divina de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos decir que el Señor tiene el total dominio en nosotros, por lo cual necesitamos arrepentirnos. Todos hemos nacido en este reino. Nuestra constitución y persona es un reflejo de este reino, de este pseudo reino, y debemos tener un cambio, un giro, una vuelta hacia un nuevo vivir, un nuevo pensar para este nuevo reino. La pregunta es: ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Dice aquí en la lectura que el hermano Lee menciona en esta conferencia, dijo: la tierra está llena de demonios. Hemos visto que el principio subyacente a un demonio es la rebelión. Aun cuando usted ame a su esposa o se sujete a su esposo y su vida familiar sea bastante buena, todavía es posible que no esté completamente a favor del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en nuestra vieja creación, en nuestro hombre natural, en nuestra mente natural, y aunque hay grandes porciones nuestras que están dirigidas al Señor, todavía nos falta seguir arrepintiéndonos, todavía nos falta seguir volteándonos. Es posible que todo cuanto usted haga y sea, aunque usted no se dé cuenta, tiene un origen. Es el origen satánico, es el origen del enemigo, porque esa es la base de todas las cosas. El Señor se ha propuesto obtener un reino. Lo que usted sea, todo cuanto haga y a donde sea que vaya, debe estar regido por la vida de Dios, que es el principio gobernante de este reino. Esto quiere decir que su manera de ser, la forma de vestirse, la manera de hablar, todas sus actividades, todo debe estar gobernado por esta vida que la rige el Señor Jesús. En esto consiste el reino. Y sé que cuando usted escuche, es posible que todo cuanto usted haga y sea, esté por completo en principio atado por el enemigo.
Quizás digamos, no, yo no estoy tan mal, yo no tengo problema ninguno. Yo no tengo nada que ver con Satanás, ni con los demonios, ni nada de eso. Pero la realidad es que ahora estamos en esferas, dos esferas simultáneas. Hace poco un querido hermano mencionó en un testimonio, los demonios no pueden poseernos. Ellos solo tocan las situaciones externas para afectarnos. Por un lado, una vez que fuimos regenerados, nuestro ser total no puede ser poseído por el enemigo. Pero por otro lado, nuestra alma y nuestra mente, nuestra carne, aún forman parte de la atmósfera externa que Satanás gobierna. Y eso nos hace vulnerables a sus ataques en nuestra mente, nuestra voluntad, emoción y más que nada en nuestro cuerpo. ¿Qué hace él? Él activa lo que se conoce como la carne, la cual es la combinación de todas las cosas que he mencionado anteriormente. Nuestra mente, voluntad, emoción y nuestro cuerpo produce, fuera de Dios, produce la atmósfera, la plataforma de la carne, que es el lugar donde el enemigo y los demonios operan. En el mensaje anterior dedicamos algún tiempo en lo relacionado al presente ataque contaminante de la semilla de los nefilim, y posiblemente en otros mensajes lo siga mencionando. Necesitamos estar alerta. Si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo nos vamos a defender? Muchas veces los hermanos dicen, no podemos seguir hablando de esas cosas. Sí, hay que hablarlas. Y comenzaremos y seguiremos hablando hasta que estemos claros y podamos estar alertas. Por un lado tenemos la vida del espíritu en nuestro espíritu, pero por otro aún preservamos nuestra peculiaridad, nuestra subjetividad, nuestra autocompasión, por lo que estamos llenos de opiniones y estamos inconformes en nuestro corazón, porque las cosas no se hacen como yo entiendo que deben hacerse. Entonces, ¿qué es esto? Pues mire, esa es la operación de los demonios, es la plataforma de Satanás usando el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para mantener nuestra mente distraída, tal como hizo con Eva. Mover nuestra mente hacia otro lugar. Ese es su trabajo constantemente. Eso es lo que él trabaja. El ministerio escribe aquí en este capítulo, ¿qué de su vida? ¿Qué tal de su vivir diario y su andar cotidiano? Tal vez ustedes sean considerados personas muy buenas a los ojos de los hombres, pero a los ojos del Señor usted no se encuentra bajo su gobierno. Él todavía no tiene un reino dentro de ustedes. Es posible que ustedes sean personas de alta moralidad, buenas, amables, religiosas, sin embargo, interiormente no se sujetan al gobierno de la vida de Dios. No tienen el reino del Señor Jesús dentro de ustedes. Esta es la meta y objetivo de todos estos mensajes. Darnos cuenta que Dios está buscando su reino y no es que va a aterrizar de momento en un futuro, sino que esto se está trabajando y el Señor lo está logrando ahora en su iglesia. Espero que el Señor abra sus ojos para que todos podamos ver el reino. El reino no es solamente una dispensación o una esfera. El reino es simplemente el Señor Jesús que se ha sembrado, crecido, regido, gobernado y reinado en nuestro ser hasta que alcancemos la madurez y se produzca la cosecha, es decir, la manifestación del reino. Ahora bien, ¿qué puede impedir que este reino crezca y se desarrolle? Si miramos aquí en los Hebreos, en el capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y el versículo 13 dice, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Ahí está la primera cosa. No hay crecimiento. La meta de la siembra de este reino es crecer y madurar. Crecer y madurar. Es el mismo principio de la venida que ustedes estarán escuchando. Otro punto interesante, otro versículo interesante es 1 Corintios 3:1. Dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eras capaces de recibirlo. Pero ni siquiera sois capaces ahora. O sea, el apóstol Pablo se ausentó, llegó primero, se encontró con esa crisis, con ese problema de estos hermanos tan inmaduros, discutiendo, peleando por juguetes, muchas cosas. Y él comenzó a compartir las cosas básicas otra vez. Y regresa y dice, oh, están otra vez igual. Están otra vez igual. Y todavía no les puedo compartir ningún alimento sólido. ¡Qué desperdicio! Tener al apóstol Pablo y que nos diga, ustedes no pueden recibir lo que yo tengo para hablarles a ustedes. Es un gran desperdicio. Aquí en la nota de hombres espirituales dice, un hombre espiritual no se conduce conforme a la carne, ni actúa conforme a la vida del alma, sino que vive conforme al Espíritu, a saber, su espíritu mezclado con el Espíritu de Dios. Tal hombre es dominado, gobernado, dirigido, conmovido y guiado por el Espíritu mezclado. Y hay otra notita, y al lado de niños, ahí mismo, en la versión recobro, dice, aunque los creyentes corintios habían recibido todos los dones iniciales en vida, sin que les faltara ninguno, no crecían en vida después de recibirlos, sino que seguían siendo niños en Cristo, personas que no eran espirituales, sino de carne. Aquí el apóstol señaló la deficiencia y la necesidad que tenían, crecer en vida hasta alcanzar la madurez, es decir, hasta ser completamente maduros. Hasta ser completamente maduros. Esta palabra hasta aquí realmente nos debe exponer, porque la meta del reino es que Cristo, como la semilla, crezca en nosotros, madure y que Él sea expresado en nosotros. Ahora bien, necesitamos a veces entrar en ciertas cosas que la palabra trae para mostrarnos por qué no crecemos, por qué no nos desarrollamos. Y hay algo, un aspecto que no lo menciona precisamente este capítulo, pero consideramos traerlo, ya que este no es un capítulo muy amplio. Decidimos incluir esto, y es lo que nos habla en Hebreos 4:12. Es partir el alma del espíritu. Para esto vamos a tener un trasfondo. Vamos a hablar un poquito. ¿Cuál es la condición del hombre cuando el hombre cae? Y aunque este tema obviamente nos puede entrar en una consideración sumamente extensa, pero si realmente deseamos que el reino de Dios como semilla, el cual es Cristo en nosotros, crezca y madure, debemos conocer un factor muy crucial que se nos presenta aquí en Hebreos 4:12. El versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Nuestra intención es crear la urgencia y la necesidad de entrar más profundamente en esta carga presentada en estos versículos de Hebreos 4:12. Si como lectura personal privada, si tienen el tiempo y pueden entrar en las primeras 3 secciones del libro El hombre espiritual, les aseguro que serán ampliamente ayudados. Hasta ahora hemos estado presentando 2 etapas progresivas del reino de Dios en su proceso de crecimiento en nosotros. No obstante, como se presenta en Mateo 13:3-8, aunque el sembrador salió a sembrar, no todas las semillas florecieron, sino que muchas no lograron desarrollarse. Lo presentado en Hebreos 4:12 es intrínsecamente el problema de todos nosotros, que por un lado nos ha mantenido como niños espirituales y por otro siendo un obstáculo para que la novia se prepare y Cristo pueda venir. En el libro del hombre espiritual, sección 2, capítulo 3, el hermano menciona que la muerte espiritual del primer hombre se extendió gradualmente al cuerpo. Aunque después que el espíritu murió, el hombre siguió vivo por algún tiempo largo. Durante ese lapso la muerte estaba operando en él hasta que su espíritu, alma y cuerpo quedaron embargados por la muerte. En ese entonces, aquel cuerpo que podía haber sido transformado y glorificado, regresó al polvo. Cuando el hombre interior dentro del hombre quedó en caos y caído, su cuerpo físico estaba destinado a la muerte y a la destrucción. Eso fue un cuadro muy tétrico, muy triste. De ahí en adelante, el espíritu de Adán, así como el de todos sus descendientes, quedó bajo el dominio del alma. Por causa de eso es que estamos tocando este asunto. Podemos hablar muchas cosas, podemos decir muchas cosas, pero si no conocemos nuestro problema intrínseco, nuestro problema real, que es que nuestra alma y nuestro espíritu sigue amarrado y el Señor no puede avanzar, entonces seremos frustrados. Y después de muchos años podemos ser presentados como los hebreos, como los corintios, siendo todavía niños. Después de eso, el espíritu fue absorbido por el alma, se fusionó con ella y las 2 partes quedaron entretejidas. Por eso, el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el espíritu del alma, lo cual es necesario por haberse hecho uno solo. Después que el espíritu quedó entretejido con el alma, el hombre comenzó a vivir en un mundo de conceptos. No en su espíritu, sino todo lo que es físico, todo lo que puede tocar, todo lo que puede entender, todo lo que puede analizar. Empezó a actuar conforme a su intelecto, empezó a moverse conforme a sus sentimientos. Para entonces el espíritu había perdido todo su poder, todos sus sentidos y había quedado embotado. ¡Qué cuadro más triste! ¡Qué cuadro más triste! Satanás atacó realmente directamente al hombre de tal manera que ha frustrado, podemos decir, temporalmente a Dios en su deseo. Originalmente el espíritu tenía la facultad de conocer a Dios y servirle. Ahora había perdido sus funciones, había caído en un estado comatoso. Todas las personas del mundo tienen espíritu, pero este se haya cubierto completamente por los pecados y no puede tener comunión con Dios. El alma se sujeta a las exigencias de los sentidos y se convierte en una esclava del cuerpo del hombre. Así que aun cuando el Espíritu Santo luchara por dar lugar a Dios, el esfuerzo sería inútil,
Por eso las Escrituras dicen ahí en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y ahí es donde primeramente encontramos la palabra carne utilizada de una manera negativa, porque originalmente Adán tenía carne y Dios hizo al hombre con carne, pero la mezcla de la contaminación satánica con el hombre produjo que la carne gobernara nuestra alma. Imagínense que la carne gobernara nuestra alma. En la Biblia, la carne se refiere a la vida y naturaleza del alma y del cuerpo del hombre no regenerado. A menudo se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Esta carne es la naturaleza común al hombre y a los animales. Ahora el hombre está completamente bajo el control de la carne y no le es posible escapar. Esa es la trampa que Satanás tendió a todos los hombres. El alma reemplazó al espíritu, que era el que gobernaba, y ahora todo es independiente y centrado en el yo. Ahora el hombre se conduce según sus deseos, aún asuntos religiosos y aún en la búsqueda más celosa y más espiritual. El hombre se vale del poder de su alma y toma decisiones independientes para buscar a Dios a fin de agradarle sin la revelación del Espíritu Santo. El alma no solo se desarrolla de esta manera, sino que además es controlada por el cuerpo. Eso es un punto importante. El alma es controlada por el cuerpo. Los deseos del cuerpo, sus sensaciones y exigencias reclaman la obediencia del alma para que lleve a cabo sus órdenes y los satisfaga. Ese es el gran problema de los alcohólicos, el gran problema de los adictos, el gran problema de la desviación y el desenfreno del sexo. La carne está tan contaminada que transmite todo eso al alma y daña la mente del hombre y la cautiva. Y de ahí también se produce todo lo que sale en la televisión y en el internet, en el media. Todo eso está generado y producido por la carne. Esa es la atmósfera que tenemos hoy. No solo están todos los descendientes de Adán muertos en sus espíritus, sino que son de la tierra, son terrenales. Como dice en 1 Corintios 15:47, están completamente bajo el control de la carne y andan de acuerdo con la vida del alma y en la naturaleza carnal. Tales personas no pueden tener comunión con Dios. Algunas veces expresan su fuerza intelectual, otras su lujuria, y frecuentemente expresan las dos cosas. La carne controla todo su ser sin ninguna restricción. Todo lo antes es la explicación y la condición de un hombre caído. Ahora, pero cuando esta condición persiste, aún después de haber recibido al Señor y ser regenerados, tenemos una situación de crisis. Ante eso, podemos ver la situación con el caso de los hebreos, como le citamos, y de los corintios. Entonces, ¿cuál es nuestra presente situación? ¿Y cuál es el problema de nuestra falta de crecimiento? Es decir, lo que impide que la semilla del reino progrese. Necesitamos considerar seriamente Hebreos 4:12. Dividir el alma y el espíritu no solamente separa el alma del espíritu, sino que además parte al alma misma, la cual tiene mucho significado, pues a fin de que la palabra de vida llegue a nuestro espíritu, primero tiene que partir el alma, ya que ella rodea el espíritu. La palabra de la cruz penetra en el alma y al partirla abre el camino para que la vida de Dios llegue al espíritu y lo libere del cautiverio en que lo tiene el alma. Cuando la vida del alma tiene las huellas de la cruz, mantiene una posición sumisa al espíritu. Si el alma no es un canal para el espíritu,
entonces se convierte en una cadena para el espíritu. El alma y el espíritu nunca están de acuerdo en nada. Si el espíritu no tiene la preeminencia, los dos están en conflicto. El espíritu lucha para obtener la libertad y la autoridad, pero la vida del alma, que es bastante fuerte, hace lo posible por reprimirlo. Pero cuando la vida del alma es quebrantada por la cruz, el espíritu es liberado. Si el creyente ignora el daño causado por el alma al no querer estar en armonía con el espíritu y al no estar dispuesto a abandonar el placer de vivir por los sentidos, no crecerá, no progresará, no será una semilla que crezca y madure, que produzca el reino de Dios. En tanto el alma tenga aprisionado al espíritu, la vida del espíritu no puede brotar. Cuando leemos cuidadosamente este pasaje bíblico, descubrimos que el espíritu se separa del alma mediante dos cosas. Uno, la cruz. Y dos, la palabra de Dios. El sacrificio tiene que ser puesto al altar. Y utilizando la imagen del sacerdote cuando recibía el sacrificio, el sacerdote debe tener la autoridad para usar el cuchillo para partir el sacrificio en dos. Sabemos que el altar en el Antiguo Testamento es la cruz y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si los creyentes no están dispuestos a morir en la cruz, no pueden esperar que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, divide el alma y el espíritu con la espada cortante de Dios, es decir, con la palabra. Primero, somos puestos sobre el altar y después la espada nos parte. Los creyentes tienen que ir a la cruz. Solo entonces pueden esperar que el Señor Jesús cumpla su tarea de sumo sacerdote y parta su alma y su espíritu mediante su palabra. Por lo tanto, los creyentes que deseen obtener la experiencia de que su alma y su espíritu se dividan, deben escuchar la voz del Señor, que los llama a ir al Gólgota, como hizo el Señor, para que ellos mismos se pongan en el altar sin ninguna reserva, confiando en que el sumo sacerdote los abrirá, dividirá, y seremos cortados con la espada de la palabra. Ahora los creyentes se presentan como ofrenda agradable a Dios sobre el altar. Después de esto, el sacerdote efectúa su oficio usando su cuchillo para dividir. Los creyentes, por su parte, deben cumplir esta condición y confiar el resto de la experiencia en las manos de su fiel sumo sacerdote. En el momento oportuno, sin duda alguna, Él les permitirá tener una experiencia espiritual plena. Ya hemos visto que el Señor nos llama a que vayamos a la cruz para hacer morir la vida de nuestra alma. Si no nos ponemos sobre el altar, nuestro sumo sacerdote no podrá partir nuestra alma y nuestro espíritu con su espada cortante. Debemos estar dispuestos a permitir que la cruz opere. Entonces nuestro sumo sacerdote actuará en nosotros. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él murió, derramó su vida anímica hasta la muerte, pero entregó su espíritu a Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. La vida del alma tiene que morir. Si derramamos la vida de nuestra alma y encomendamos nuestro espíritu a Dios, en poco tiempo veremos que Dios nos dará a conocer el poder de la resurrección. En la gloria de la resurrección existe la vida espiritual plena. Claro está, ¿cómo se hace esto? Hay muchas oportunidades que Dios nos da durante toda nuestra vida, pero tenemos un gran problema. Nuestro gran problema se llama autocompasión, la resistencia a no sufrir y nuestro amor por la vida del alma. Durante toda nuestra vida, el Señor nos disciplina y nos permite que entremos
en diferentes situaciones para que nos rindamos y le demos a Él la oportunidad de quebrarnos y rompernos. ¿Ha considerado usted cuántas oportunidades ha perdido? Yo he perdido muchas. Yo diría cientos de miles. Saben, en mi servicio al Señor, los santos vienen. Muchos queridos santos presentan su situación y siempre me la presentan de tal manera que es la más difícil, la más compleja, la más tremenda. Siempre uno siente que la de uno es la más tremenda. Y su único objetivo es buscar la manera de salir lo antes posible de ese problema y sin inconvenientes. Pero nunca pensamos que todo eso es parte del trato gubernamental de Dios para abrir camino, para separar nuestra alma del espíritu. Teniendo estos principios en cuenta, podemos pasar a nuestro próximo punto, que es el proceso del crecimiento del reino. Quise traerles todo esto porque si no, realmente no estamos claros de que nuestro gran problema es que el Señor nos está rompiendo. Y tal y como el velo se quebró y la carne se partió en dos, hoy el Señor también está quebrando nuestro velo. La palabra es la manera que el Señor utiliza. Como veremos en otro mensaje, y hemos mencionado también, hay toda una fórmula hermosa en donde Dios como espíritu es vida. Y ese Dios como espíritu es vida tiene una esencia que es el amor. Y ese amor se expresa a través de la luz y esa luz se manifiesta en la palabra. Todo eso, ese paquete, nos llega a nosotros y cuando esa luz llega, revela nuestra condición y solamente nos podemos arrepentir en medio de la situación o en medio de una revelación personal. Necesitamos abrirnos para que el Señor trabaje y comience a separar nuestro espíritu preso, el cual se manifiesta en suplir al alma que a su vez es alimentada por la carne. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de crecimiento del reino? Ya hemos visto que el reino es simplemente Cristo que ha sido sembrado en nosotros, crece en nosotros, madura en nosotros y llega al tiempo de la cosecha. Él espera el tiempo de la cosecha. El reino no es meramente una dispensación de una esfera, como hemos dicho, el reino es la totalidad de Cristo como vida para nosotros en todas sus actividades. Qué maravillosa definición de reino. Él es nuestra vida y nuestras actividades son sus actividades. Nuestro diario vivir tiene que ser una expresión del vivir del reino, es decir, nuestro vivir tiene que expresar el crecimiento en nosotros. Debe haber un cambio radical del reino que debe ser percibido y notado por todos. Y eso surge una vez que el Señor ha logrado separar nuestra alma, nuestro yo, nuestro ser natural de nuestro espíritu, y el Señor puede transmitirse en nuestro espíritu, sembrarse en nuestro corazón y expresarse. Por eso llegamos a este punto. La iglesia es el reino de Dios. El reino y la iglesia deben estar en la misma esfera. Qué triste saber que el término iglesia ha sido tan mal utilizado, tan maltratado, y que sin embargo para Dios es lo más elevado. La iglesia es la consumación de aquellos que han salido de la esfera de las tinieblas y ahora están en la esfera del reino de la luz, siendo transformados para que Cristo se vive en ellos, se exprese en ellos, en cada una de las iglesias locales en el mundo entero. ¡Qué gran responsabilidad! Por eso, Mateo 16, 18, se lo refresco, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que en estos dos versículos vemos todo el desarrollo
vemos todo el desarrollo. Estas puertas del Hades son muchas cosas, pero una de esas puertas del Hades es la operación de la carne, manipulando nuestra alma, inspirado por el enemigo, para que nuestro espíritu no pueda funcionar. Pero la promesa es que las puertas del Hades no van a prevalecer. Hay todo un desarrollo. Por un lado, el Señor presenta por primera vez su deseo que el mundo salga de la atmósfera satánica y profetiza que los que salgan fuera de esa atmósfera satánica serán edificados como su casa, en Él mismo como la roca, que eventualmente viene a ser la expresión visible del reino en la tierra. Luego presenta el proceso de liberación cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Esa es la atmósfera en donde estuvimos cautivos y ahora se abren para liberarnos. Luego le habla a Pedro de las llaves del reino. No le dice que le va a dar las llaves de la iglesia. El que tenga las llaves de la iglesia, eso es otra cosa. Eso es una religión. Pero el que tiene las llaves del reino, esa es otra cosa. Esas llaves Pedro las usó en Pentecostés para entrar a los judíos y luego en la casa de Cornelio para entrar a los gentiles. Ahora, esas llaves, ¿dónde están? Esas llaves las tenemos nosotros en nuestras manos, como dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por un lado, tenemos las llaves del Evangelio para liberar a los cautivos y también el nombre del Señor que trae salvación. Contra esto, las puertas del Hades no tienen poder. Aquellos que se abran y reciban, la luz entra y comienza este proceso de liberación. De estos que salen fuera, Dios tiene su casa, su cuerpo, su expresión, su novia, pero la consumación de todo eso, ¿qué es? Es su reino, que se encuentra en el vivir de cada uno de los que han salido fuera. La iglesia es el reinado de Cristo como rey. No hay exigencias más elevadas que las exigencias propias del reino. Lo que se exige de la iglesia para esta era es que sea la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Todo eso tiene como cobertura la expresión del reino. Así que no hay exigencia más elevada que las que Mateo presenta ahí en Mateo 5, 6 y 7, que son las exigencias propias del reino, que son elevadas porque la iglesia es el reinado de Cristo, el gobierno de Cristo como rey. Si todos comprendiéramos que la iglesia es el reino y expresa el reino, tendríamos un gran cambio en nuestro diario vivir. Por eso, regresando al principio, todos tenemos que arrepentirnos, como decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos no se ha acercado, ahora está en nosotros. El reino de los cielos no es que está entre nosotros, no, está en nosotros. Y ahora nuestro arrepentimiento tiene que ser constante, porque todavía no nos hemos abierto completamente para Él. Aquí hay algunos presentaciones, algunas epístolas donde vemos el reino. Por ejemplo, el reino en Corintios, 1 Corintios 4:18, dice Pablo: mas algunos están hinchados de orgullo, como si yo no hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los que andan hinchados, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Pablo estaba hablando de la vida de iglesia, lo cual implica que en lo referido a la autoridad, la iglesia es el reino de Dios en esta era. Cuando Pablo llegaba allí, no llegaba allí como un individuo a visitar, llegaba la autoridad del reino a la iglesia. Aquí el apóstol presenta la dualidad de vivir por solo palabras y pretensión, como los que algunos que estaban por allí hablando, versus el vivir en el poder del reino en la vida de iglesia. En todo este capítulo 6 de 1 Corintios hay una antítesis de vivir fuera del reino en la vida de iglesia, la cual
los descalifica para participar del reino futuro. Es decir, quien no vive el reino hoy no lo heredará en el futuro. Todo el reino tiene un desarrollo, que es esta semilla que va creciendo, y toda esa semilla tiene un desarrollo y tiene un vivir que se da en el proceso de partir y separar el alma del espíritu, para que entonces el Señor pueda tener la cosecha. En el próximo mensaje vamos a profundizar un poco más en todo eso. El reino en Gálatas 5:21 dice: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo anterior? Es lo que venimos hablando, de la posesión de la carne y el alma en el hombre, y aún entre algunos cristianos. Necesitamos arrepentirnos. Y en el 24 dice: pero los que son de Cristo Jesús han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y concupiscencias. Es claro esto, por eso toda esta palabra está amarrada. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, aquí estamos viendo la operación intrínseca de vivir el reino hoy para poder heredarlo en el futuro. Vivir y andar por el Espíritu es la expresión de la vida del reino, el cual es Cristo mismo madurado y expresado en nosotros. El reino de Dios en Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino es por completo una vida vivida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es el reino, y este reino es la realidad de la vida de iglesia. Así que, según la Biblia, el reino es el Señor Jesús, que vino a sembrarse en nosotros como simiente de vida. Cuando Él se siembra en nuestro ser, Él se convierte en el reino en nuestro interior. En sí mismo, el Señor Jesús es el Rey, pero cuando Él viene al interior de todos nosotros, Él es el Rey con su reino. El reino es simplemente el Rey con su reino. Isaías 53:2 nos dice que este Jesús en la carne no tenía hermosura ni atractivo para que le deseemos. No obstante, Él es el Rey. Él es la simiente del reino. Sin embargo, este Rey jamás estará satisfecho con permanecer solo, pues Él anhela obtener su reino. ¿Cómo obtendrá el reino? Al propagarse a sí mismo en personas como nosotros. El Señor Jesús es el Rey y nosotros el reino. Nosotros somos su reino. Señor, preserva esta palabra. Trabájala en los santos. Madúrala en los santos. Libéranos, Señor, de nuestra carne, de nuestra alma posesiva, y permite que tu Espíritu fluya y llegue a las partes más profundas e íntimas de nuestro ser, para que seas derramado completamente en nosotros y puedas consagrarnos, santificarnos y llenarnos completamente de ti, hasta que crezcas en nosotros y puedas ser plenamente expresado. Gracias, Señor. Amén.